asambleísta Marcela Aguiñaga. Buenas tardes. Asambleísta, por favor, prenda el micrófono. Está prendido mi micrófono, me lo apagaron por segunda vez. Buenas tardes, señor presidente. Justamente los temas que hoy debatimos son los temas que son importantes para el Ecuador. Y esto también define la forma como votan los ciudadanos. La forma como votan determina el modelo de país que queremos y merecemos tener. La educación siempre será un privilegio cuando se gobierna desde la mirada de las élites. Hay algunos que creen que la educación es solo para lucrarse, y de eso hemos tenido bastante en los últimos 4 años. Sin embargo, debo reconocer que algunos legisladores que han cogobernado con este gobierno estuvieron a favor del debilitamiento del sistema de educación, en la reducción de los presupuestos, con la tan llamada cantaleta del Estado obeso, de los despidos masivos a los que votaron algunos a favor de esa mal llamada ley de apoyo humanitario, que dio como resultado no solamente los despidos masivos que acabo de mencionar, sino también la reducción de los salarios de los funcionarios públicos. Y esos mismos legisladores hoy dicen y hablan de la necesidad del personal público que debe estar altamente capacitado, más aún cuando hablamos de educación y cuando se refieren a los DECES. Reconozco que hay algunos de ellos que parecen ser que han rectificado. Hoy hablan de la necesidad de contar con salarios dignos, acorde a las capacidades de los educadores. Es increíble cómo cambian los discursos en época electoral. Sin embargo de ello, debo decir que afortunadamente aquellos que aplaudieron el regreso de las escuelas unidocentes que algunos extrañan, que no es otra cosa más que el símbolo de la pobreza, el recorte de personal, el despido de maestros y muchos retrocesos más, hoy todos ellos han sido sepultados en las urnas. A propósito de esto, sí hay que reconocer y darle un minuto de silencio a los traidores y compañía, y un millón de aplausos para nuestro pueblo que ha sido sabio y que ha decidido caminar por los senderos de la esperanza. Cuando hablamos de educación, hablamos de temas que no solamente son importantes para el futuro, son importantes para el presente. Y para ello no puede tomarse a la ligera una reforma legal que pretenda regular el sector sin conocer su realidad actual. Eso sería un atentado. Más aún con la grave crisis también en la que se ve sometida la educación producto de la pandemia. Es por ello que quisiera hacer algunas observaciones importantes a este proyecto en algunos 3 grandes ejes. Primero, la mirada desde las condiciones del aula, donde será necesario y trascendente tomar mucha atención para lograr que estos recursos se dirijan hacia los maestros en lugar solamente y exclusivamente del personal administrativo. Lo segundo, en lo concerniente a la realidad educativa, será preciso ajustar nuestro modelo educativo a estándares internacionales y no al contrario, como pretende hacer la reforma. En tercer lugar, hay que poner mucho ojo en el contexto educativo, en donde se tendrá que tomar en forma seria, la capacitación a los maestros respecto de la especialidad del alumnado. Y finalmente, lograr una educación personalizada, muchas veces imposible de cumplir por el alto número de los estudiantes cuando teníamos la educación presencial. Hoy hay que buscar nuevas formas en virtud de que la educación también tiene que transformarse en tiempos de pandemia. Algunas observaciones que hago el proyecto. En el artículo 4 sugiero eliminar la palabra permanencia, puesto que esto, lejos de ser un elemento beneficioso, podría desincentivar la participación de los padres de familia en el proceso educativo y en su relación saludable con los planteles de educación. En el literal C del mismo artículo, considero que sería pertinente cambiar el término asegurar por favorecer, de modo que la promoción no sea solo un tema que se cumpla de forma automática. Es necesario instruir a los estudiantes
para que lleven adelante los esfuerzos necesarios que le permitan cumplir con sus objetivos académicos. En lo concerniente al artículo 15, sería preciso incorporar como deber principal de los padres de familia el colaborar con los planteles educativos. En especial, cuando estamos hablando, permítame apagar una aplicación que me está timbrando. Sobre todo cuando se requiere y se habla de que debe trabajarse en que los padres de familia sean actores principales en el proceso de desarrollo de sus hijos. Es indispensable que los padres estén involucrados, no solamente en el proceso educativo, sino en el seguimiento y atención de los temas de salud de sus hijos en coordinación con los planteles. Si bien es cierto, el artículo 34 plantea algunas condiciones que garanticen la igualdad de la educación, más allá de si son planteles públicos o son planteles privados, debo decir que en el campo administrativo, el régimen de talento humano y las regulaciones a veces estatales plantean diferentes tipos de regulaciones diametralmente diferentes entre una y otra. La ley debe respetarse y entender las diferencias de modo que en la búsqueda de la igualdad formal y material no se termine causando injusticias y ahondando los problemas en vez de dar una solución a un problema tan grave como el que acabo de mencionar. En el artículo 53, sugiero que se incorporen mecanismos que hagan posible la transformación jurídica de las instituciones educativas, de modo que quede claro que en este proceso los trabajadores, en todo su sentido, serán respetados sus derechos laborales y sigan contando con la estabilidad laboral a la que tienen derecho y no sean necesariamente obligados, en algunos casos, a la terminación de contratos laborales y con ello, por supuesto, a el detrimento de sus derechos. Es importante decir que estos ámbitos también tienen que tener una mirada en el contexto actual de una pandemia. Estas observaciones las planteo tomando en cuenta una visión más amplia, intentando entender las dos caras de la moneda, que tanto por un lado son los padres de familia como los planteles educativos, que deben estar en un solo equipo para llevar adelante la educación de sus hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Además, a quienes se les debe inculcar, a estos jóvenes, el deber de inculcarles valores, principios, pero también motivarlos a que sus esfuerzos sean siempre destinados a alcanzar aquellas metas, aquellos logros académicos que se han planteado. Ciudadanos del país, gracias por colocar siempre donde se merecieron estar algunos, que no es otra cosa más que el basurero de la historia. Y ustedes saben hoy mismo quiénes son y por qué hoy han sido desplazados, son los perdedores y han sido derrotados en la última contienda electoral. Ganó y ganará siempre el futuro. Venció y vencerá en el Ecuador siempre la esperanza. No puedo concluir mi intervención, presidente, sin mencionar que los ecuatorianos estamos claros que para la educación vuelva a ser un derecho, se requiere y es necesario un gobierno que se preocupe primero, absolutamente primero, por la gente, luego por la banca, luego por nefastos políticos como la señora Jimena Peña y algunos otros que se arrodillaron a los intereses de unos cuantos dándoles la espalda al pueblo. A unos miserables que hoy nos quieren dar clase de moral y que se creen impolutos y que fueron parte del reparto. Señores legisladores, el estómago no se equivoca, la refrigeradora no miente y las urnas son el grito que ha resistido en silencio por años de un pueblo que está decidido indudablemente a transitar por el progresismo. Gracias, presidente.